Muy buenas noches a toda la gente aquí presente en el auditorio y estamos transmitiendo por streaming, así que también buenas noches a la gente que nos está viendo por allá. Entonces la charla de hoy es sobre prolapso genital. Vamos a tratar de conversar sobre qué es lo que es, de alguna manera cómo prevenirlo y también cuáles son los tratamientos en términos generales. Cuando uno habla de enfermedades del piso pélvico, tiene que tener en mente básicamente estas 5 grandes patologías o síndromes. La incontinencia urinaria, incontinencia fecal, el prolapso genital, el dolor pélvico crónico y las disfunciones sexuales. Cada tema de esto da para una charla completa. En esta oportunidad conversaremos sobre prolapso genital. La definición de prolapso la vamos a ir desarrollando, pero para que entendamos es un descenso o desplazamiento de los órganos que están contenidos en la pelvis, es decir, vagina, útero, vejiga y o recto. Es decir, puede ser alguno de ellos o la combinación, desplazados o descendidos al canal vaginal y habitualmente fuera de él. Para que un prolapso sea sintomático, normalmente tiene que asomarse de la vagina hacia afuera. Como les decía, patología que produce morbilidad, no mortalidad. Por eso ha sido de alguna manera dejado a un lado, pero no hoy día. Su presentación clínica tiene síntomas complejos, porque siempre va a involucrar de alguna manera todas las sistemas que conviven en el piso pélvico, es decir, el sistema urinario, el sistema digestivo, pero también la vagina, los genitales y la función sexual. Afecta múltiples dimensiones de la vida. O sea, un prolapso puede afectar desde el punto de vista social, vida de pareja, pero también en el trabajo y en lo recreativo. Es decir, muchas mujeres cambian sus hábitos debido al síntoma prolapso. Como les decía, habitualmente subdiagnosticado, pero como primer mensaje, siempre hay tratamiento de cualquier tipo de prolapso y a cualquier edad. Una paciente típica que uno la examina y durante el examen uno pide que puje y se produce un evidente descenso de la pared vaginal anterior, ahí está tosiendo. Eso es un prolapso que emerge más allá del orificio vaginal. Ahora, ¿qué hay detrás del prolapso? Hay un problema que no tiene solución, que es nuestra evolución. Nosotros migramos hace no tantos años de un pariente que de alguna manera caminaba como cuadrúpedo a la posición en bipedestación. Y esto produjo un problema, produjo beneficios, ¿no? Quedamos con nuestros sentidos hacia adelante, liberamos las manos y de alguna manera como especie triunfamos. No sé si sea muy bueno para el mundo eso, pero logramos triunfar, ¿no? Pero quedamos con un defecto que es que al momento de levantarnos, por gravedad, nuestra columna quedó en dificultades, nuestro piso pélvico quedó expuesto a la gravedad. ¿No es cierto? Aquí uno de nuestros parientes, sus vísceras, independiente de lo que pesan, al momento de gravedad están haciendo fuerza contra el abdomen y en el abdomen, ¿no es cierto?, nuestra familia, ¿no es cierto?, tiene buena musculatura, si la usamos, ¿no? Y está sostenido en una columna vertebral. Esto es muy parecido a cualquier puente que ustedes ven, ¿no es cierto?, que tiene 2 pilares y está contenido y todo se contiene en este caso por musculatura abdominal. Pero lamentablemente la mujer en posición de bipedestación queda con el piso pélvico expuesto a la gravedad. Y esto evidentemente no tiene solución, y eso agreguémosle que nuestras crías
¿no es cierto? Recién nacidos son los que proporcionalmente tienen mayor tamaño de la cabeza en relación a la pelvis. Y eso agregámosle que ahora estamos viviendo casi 100 años. Es decir, el piso pélvico tiene que adaptarse a esta evolución acelerada que hemos tenido los humanos. Brevemente, respecto a anatomía, esa es una pelvis, ¿no es cierto?, a la vista, y ustedes ven en este caso cómo las vísceras conviven muy cerca una de otra, ¿no? El útero y la vagina, la vejiga y la uretra, y la porción terminal del tubo digestivo, que es el recto y el ano. Ahora, ¿pero cómo se mantienen en su lugar estas vísceras y no descienden espontáneamente? Bueno, ese es el piso pélvico, ¿no? El piso pélvico es una estructura muy parecida a un diafragma, es decir, tiene musculatura y tiene tejido fibroso que cierra la cavidad pelviana por inferior. Por lo tanto, se integra a los órganos que nombré y los mantiene en una orientación espacial adecuada para su función y además dentro de la cavidad abdominal. ¿No es cierto? Nosotros tenemos un diafragma acá arriba y tenemos un diafragma abajo. Y las vísceras pelvianas integradas a esta estructura músculo-fibrosa que llamamos piso pélvico. Pero el piso pélvico, como ya les expliqué, sufre, y si lo podemos homologar en este esquema a una cama saltarina, es decir, es una cama elástica que está durante años y años sufriendo, ¿no es cierto?, un vector de fuerza, y es una cama elástica que además tiene que tener ciertos orificios por donde pasen las vísceras que nombramos: vagina, recto, ano, vejiga, uretra. Por lo tanto, es un órgano que hay que conocer, cuidar y eventualmente tratar cuando corresponda. Entonces, resumiendo, piso pélvico, estructura que tiene ligamentos. Hay un esquema cómo estos ligamentos se integran con las vísceras pelvianas, y tiene una musculatura, ¿no? El músculo principal se llama músculo elevador del ano, y es el músculo que nosotros utilizamos cuando estamos con ganas de hacer pipí y tenemos que apretar, o queremos diferir la defecación y apretamos. Ese es el músculo elevador del ano. Esta es una vista desde el interior de la pelvis, y ustedes ven que son una serie de músculos, pero integrados son un verdadero diafragma. Entonces tenemos un diafragma arriba y un diafragma pelviano. Ahora, ¿por qué se produce el prolapso? Bueno, el prolapso, en definitiva, que es parecido a una hernia, se produce por el fracaso de la función del piso pélvico. Es decir, este piso pélvico, que tiene un tono muscular que mantiene cerrados estos orificios, de alguna manera fracasa, se abre, pierde su funcionalidad y las vísceras descienden a través del canal vaginal. Ese es un diagrama de un piso pélvico que falló y cómo el útero, la vejiga, parte del recto y por supuesto la vagina descienden a través del canal vaginal. ¿Cierto? O sea, mirando esta cama elástica, uno puede entender que es una cama elástica que perdió su estructura de elasticidad, y si también lo miramos para entenderlo mejor como una hamaca, si la hamaca se rompe en su parte central, ¿no es cierto? Aquí esa persona está representando a las vísceras pelvianas, desciende, o si pierde alguna de sus soportes laterales, también va a haber un descenso. En el piso pélvico pasa algo similar, y el
resultado es el prolapso genital. Factores de riesgo: el embarazo y especialmente el parto vaginal. Como yo les decía, nuestra evolución nos llevó a parir una cría muy grande para la pelvis de la mujer y además con el órgano que es el más importante, que es el cerebro, muy grande. Y de alguna manera hemos intentado compensar teniendo la cría que nace inmadura. Si nos comparamos a cualquier otro mamífero que nace, se para y sale corriendo y es capaz de alimentarse, nosotros nos demoramos 3 años en eso. Entonces nacemos inmaduros porque si naciéramos del tamaño de 3 años, ahí no nos cabe nada. Entonces el parto vaginal, aquí está dibujado: distensión, ruptura de ligamentos, estructuras nerviosas, compresión de inervación, y esto también distensión de ligamentos, ruptura, etc. Pero hay otros factores de riesgo. La constipación es muy importante. Gente que es estítica crónica, que puja 20 minutos cada vez que defeca, puede desarrollar prolapso sin tener ningún otro factor de riesgo. La obesidad, sin lugar a duda. Los tosedores crónicos por enfermedades pulmonares o por el cigarro. En estilo de vida, nuevamente aparece el tabaquismo, la alimentación, los dos extremos, ¿no? La obesidad y la desnutrición, o sea, la gente que tiene muy mala calidad de proteínas, pero también trabajos pesados, de mucha carga, y deporte. Cuando una paciente a mí me dice que trota, yo estoy feliz porque tengo pacientes. O sea, el running, van al traumatólogo de rodilla y me van a ver a mí. Pero también las pesas y deportes de impacto también. La halterofilia tiene 80% de prevalencia de incontinencia de orina. Mujeres que no han tenido ni un hijo, pero todo es por musculatura abdominal. Otros factores de riesgo: el envejecimiento y la menopausia, debilitamiento de los tejidos, falta de estrógenos. También hay algunos factores genéticos, tanto familiares como raciales, que no podemos intervenir, pero tenemos que conocerlo. 3 palabras de la epidemiología del prolapso genital. Es una patología que se hace muy frecuente a partir de los 50 años, pero existe también en edades menores, sí. Pero habitualmente va asociado con factores genéticos, ¿no? Pero la mujer que habitualmente tiene hijos entre los 20 y los 30, el prolapso lo manifiesta muchos años después. Si yo examino en exámenes de rutina, hay prevalencia de algún grado de prolapso en más de 1/3 de las pacientes, pero alrededor de entre un 5 a 10% van a ser sintomáticos. ¿Ok? Mucha de esta prevalencia está oculta porque la gente no consulta. Otra manera de verlo es esta, es decir, si yo analizo la vida a lo largo, 1 de cada 10 pacientes se va a tener que someter a una cirugía ginecológica con nosotros, dado una disfunción de piso pélvico. Así de relevante es. Ahora, ¿qué es lo que se puede prolapsar? Y ahora vamos a entrar un poquito en materia ya clínica. La pared vaginal anterior, que tiene como vecino a la vejiga, puede producir un prolapso, y ese prolapso se llama cistocele. Y se produce un descenso de la pared vaginal anterior, cistocele. ¿Qué más se puede prolapsar? La pared vaginal posterior, que tiene como vecino al recto, y cuando eso ocurre se llama rectocele. ¿Qué más se puede prolapsar? El segmento apical, que es la parte superior de la vagina, que en este caso es el útero, segmento apical, útero, y cuando desciende
eso se llama histerocele. Y aquí hay un ejemplo de un histerocele. Esto es un prolapso severo. Y lo que ustedes ven ahí, eso es el cuello del útero, que está prolapsado 7 centímetros hacia afuera. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay útero? Una paciente histerectomizada. Bueno, ahí el segmento apical tiene como vecino a la cúpula vaginal y los intestinos. Y en ese caso, cuando eso desciende, se llama enterocele. Y estos son también prolapsos bien severos, ¿no? Ahí también hay un ejemplo. Esta es una verdadera hernia. Es decir, dentro de esa bolsita vagina, pero dentro de esa bolsita hay intestino, una hernia. ¿Ok? ¿Qué síntomas produce el prolapso genital? Principal, bulto. Ese bulto se puede sentir, ver o palpar, o se puede interpretar como sensación de peso o presión. Dificultad para orinar. Un prolapso grande puede obstruir tanto la micción como la defecación. Por lo tanto, a veces debutan con síntomas de sus órganos de sistemas vecinos. También puede provocar molestia o dolor pélvico en la zona genital y los prolapsos severos pueden doler la zona lumbosacra. Y por supuesto, disfunciones sexuales, pérdida de sensibilidad, dolor, etc. ¿Cómo se estudia el prolapso genital? El estudio es fundamentalmente clínico. Es decir, en la consulta, con una buena historia y un adecuado examen físico, en un solo episodio uno puede tener el diagnóstico prácticamente en el 90% de lo que se necesita para tomar decisiones. No se requiere mayor tecnología. No obstante lo anterior, se ha desarrollado ultrasonido para ver el prolapso ahí. Esos son imágenes 3D que reconstituyen, las imágenes del músculo del elevador del ano y los orificios herniarios. Pero también hay resonancia magnética. Aquí les voy a mostrar. Esta es la vejiga, el recto, la vagina, y eso es un gran prolapso. Esto es un enterocele. Es decir, esta bolsita forma un bulto de unos 6 centímetros. Nosotros cuando lo miramos vemos el bulto, pero sabemos que lo que hay adentro es intestino. ¿Cómo se trata? Esto queda para la historia. Hay un papiro egipcio muy famoso que está datado más o menos en el 1500 a.C., que es el papiro de Ebers. Y es uno de los primeros tratados de medicina escritos que nos llegaron hasta hoy día. Y en ese tratado ya se describía el prolapso genital, ya había cierta idea de su asociación con el parto, y por supuesto los tratamientos tenían mucho de mágicos, pero uno de los tratamientos propuestos eran los pesarios, que han llegado hasta el día de hoy y yo se los voy a mostrar. Bueno, en general existen los tratamientos médicos o conservadores. Un gran ítem tiene que ver con los hábitos en general. En segundo lugar, el ejercicio o ejercitar la musculatura pelviana, que se conocen como los ejercicios de Kegel, y los pesarios. Y el otro ítem grande es el tratamiento quirúrgico, que en definitiva, dado que se trata de una hernia, es el tratamiento de elección y definitivo en circunstancias de sintomatología severa. ¿Qué hábitos son saludables para el piso pélvico? Por supuesto, bajar de peso, el control de la tos crónica, la suspensión del cigarro tanto por la tos como por la capacidad que tiene el cigarro para producir tejido fibroso de mala calidad. Mejorar hábitos intestinales. La constipación es un enemigo del piso pélvico y es un enemigo de quienes hacemos cirugía de piso pélvico. Es decir, si yo voy a operar a una paciente, primero la tengo que mejorar de su estitiquez.
Si no, mi operación no le va a durar nada. Y ejercicio físico regular, como en todas las circunstancias, el debilitamiento muscular por atrofias siempre va a ser el peor escenario para el piso pélvico. Mejorar hábitos intestinales, dieta, líquidos, fibra, disminuir alimentos que producen constipación y por supuesto una cosa que puede parecer novedosa pero es muy antigua, que es mejorar la posición al defecar. Esto está súper estudiado, que si nosotros utilizamos la posición habitual, ¿no es cierto?, que corresponde a la taza del baño, tenemos el tronco en 90 grados con la flexión de las piernas. Si solo colocamos un apoyapiés y mejoramos esta angulación, el ángulo para la defecación mejora significativamente. Entonces uno a veces tiene constipación debido a mala postura al momento de defecar. Bueno, los ejercicios de Kegel se los debemos a este médico americano que publicó en la década de los 40 una técnica de ejercicios del piso pélvico que eran dirigidas al tratamiento de la incontinencia de orina. Pero hoy día se han adaptado y también sirven de alguna manera para el prolapso. Se llaman ejercicios de Kegel. Sirve, por supuesto, para prolapsos en estadios iniciales, no la foto que yo les mostré, ¿no? Tiene que ser hecho con un terapeuta entrenado. No sirve que yo lo enseñe en forma oral y la gente lo aprenda, no, hay que tutorizarlos y entrenarlos directamente. Si bien no mejoran el prolapso, sí disminuyen la sintomatología. Y un prolapso sin síntomas no es enfermedad. Y por supuesto, mejora la continencia urinaria, si es un síntoma asociado, y la función sexual. Por lo tanto, una importante terapia médica de primera línea. Bueno, los pesarios son órtesis de distintos materiales. En la historia se han descrito de todo. Ahí hay algunos esquemas, ¿no es cierto? Pero en definitiva lo que hacen, una estructura del material que sea, con la forma que ya les voy a mostrar, logra introducir el prolapso hacia adentro y lo importante es que lo mantenga en su lugar. Los que usamos actualmente son de silicona quirúrgica. Ahí hay distintas formas, cada uno con utilidad en un tipo de prolapso. El más utilizado es el pesario Ring, que es este. Este se llama Gellhorn, que también lo usamos, Dona. Y este es un pesario que tiene un refuerzo, un knot, que permite, por ejemplo, usarlo a la gente que hace deporte. La gente que, por ejemplo, juega tenis y tiene incontinencia de orina al jugar tenis, se coloca esto durante sus ejercicios. Aquí en un esquema, esta es una paciente con un prolapso severo, que por algún motivo decidimos usar un pesario, decidimos usar un pesario Gellhorn, que lo estamos colocando en ese momento, y ese es el resultado final. O sea, esa paciente, si tolera el pesario, se va sin prolapso en una consulta. Los tratamientos quirúrgicos se utilizan en estadios avanzados. Las fotos que yo les he mostrado para exagerar el ejemplo son todas pacientes que requieren cirugía. Síntomas severos. Insisto, un prolapso que no moleste no es una enfermedad todavía relevante. Cuando ha fallado el tratamiento médico, cuando no existe contraindicación, ¿no? Hoy día eso ha ido cambiando en el tiempo. Nosotros hemos operado a pacientes de 100 años porque logramos utilizar anestesia muy suavecita, cirugía muy corta y la paciente en 6 horas ya se está levantando. Por lo tanto, las contraindicaciones han ido disminuyendo en la medida que la agresión anestésica y quirúrgica también ha ido mejorando. Y por supuesto, el tratamiento tiene que tallarse o diseñarse de acuerdo a los deseos del paciente.
Hay múltiples técnicas quirúrgicas, no existe la técnica ni la que sea ideal para todos los prolapsos. El tratamiento normalmente lo individualizamos según edad, el tipo de paciente, la severidad, el tipo de prolapso, si la paciente tiene o no tiene actividad sexual, si hace o no hace ejercicios, digamos, de alta intensidad, etc. En general, el resultado quirúrgico hay que asumirlo como bueno, siempre y cuando uno logre captar cuáles son las expectativas y disminuir los riesgos. Es decir, si yo prometo algo que no tiene que ver con que la paciente quiera, por muy buena que sea mi cirugía, no logró el objetivo terapéutico. Un resultado óptimo, por supuesto, dado que uno opera un tejido débil que ya falló, puede no ser duradero en el tiempo y depende del tipo de prolapso y la edad de la paciente, hasta un 30% pudieran requerir una segunda cirugía. En términos generales, nosotros podemos operar por vía vaginal. Ahí hay un esquema de una disección de la vagina y de un cierre quirúrgico de la hernia o prolapso. Pero también podemos operar por vía abdominal. Eso lo hacemos para prolapsos que requieren prótesis. Y hoy día lo que está más de moda y que es una técnica que existe en nuestra clínica es la vía laparoscópica, es decir, operar por el ombligo, ya sea tradicional o con robot. Las dos cirugías son similares, una es hecha directamente y la otra es apoyada por esta tecnología avanzada. Dos palabras y para terminar. ¿Es posible prevenir? Sí. Nuestro principal evento para prevenir es el embarazo y el parto. Y ahí tenemos dos herramientas principales. Uno es la kinesiología, que hoy día la ofrecemos en forma antenatal y también como recuperación postnatal. Y lo segundo es, de alguna manera, identificar los partos que potencialmente podrían ser traumáticos y hacer hincapié en ese traumatismo, disminuirlo o tratarlo en forma oportuna. Pero también siempre va a ser importante controlar factores de riesgo, que ya lo reiteramos: obesidad, tos y nuestro enemigo principal, que es la estetiquez. Para finalizar, decirles que esta es una patología que no la vemos solo los ginecólogos, yo soy ginecólogo, sino que la vemos un grupo multidisciplinario donde convivimos, ¿no es cierto?, frente a la parte importante que es nuestra paciente, el piso pélvico y todas sus estructuras que están involucradas, urólogos, coloproctólogos, ginecólogos, fisioterapeutas, y aquí puedo agregar radiólogos, matronas, enfermeras, psicólogos, fisiatras, etc. Hay una foto de nuestro grupo que trabajamos hace más de 15 años y contamos con todas las especialidades disponibles para una mejoría de la patología, la complejidad que sea. A modo de conclusión, patología altamente prevalente, impacta calidad de vida, sí, no produce la muerte, pero mata la vida. En muchos casos se puede prevenir y el evento principal es el parto. Hay múltiples opciones terapéuticas, médicas y quirúrgicas, o una combinación de ellas dos, en general con buenos resultados, y el abordaje multidisciplinario como conclusión final es el evento más importante. Muchas gracias y cerramos la transmisión para nuestros amigos que nos están viendo.